Ok, muy bien. Bienvenidos sean a esta segunda sesión de tarot. Ok, en la primera sesión entendimos cómo funcionaba el tarot, cuáles eran las correspondencias, qué era, por ejemplo, la parte de la polaridad, y también vimos el tema de los cuatro mundos del Cábala, que justamente cuando se hace la reinterpretación cabalística, pues los vemos como plasmados a partir de los cuatro elementos del tarot, ¿no? Que es como el fuego en los bastos, el agua en las copas, las espadas en el aire y y la tierra en los pentáculos. Ahora, una vez que ya vimos todo esto, es momento de ahora entender cómo funcionan los colores en el tarot. ¿Por qué? Porque justamente como les comentaba la clase anterior, el tarot al final de cuentas es un lenguaje visual que se ha ido nutriendo a lo largo de los años. Y además de todo eso, pues ha sido nutrido culturalmente por varias civilizaciones, ¿no? Que era justamente lo que platicábamos, de que aunque haya empezado la cartomancia, por ejemplo, en China, pues eventualmente cuando hubo el intercambio cultural y comercial a través de la ruta de la seda, pues fue adoptado en Occidente y el primer juego de tarot pues surgió en el Renacimiento, en Italia. Entonces, una vez que entendemos esto, es importante ahora entender que por eso hay como una nutrición mutua y simbiótica entre cómo ha ido evolucionando el tarot. Y por eso mismo, pues hoy nos vamos a encontrar con los colores que están presentes en el tarot. Por ejemplo, en el tarot nos encontraremos con el espectro electromagnético, que es justamente lo que dicta los colores. El espectro electromagnético son frecuencias que están relacionadas con la luz visible. Entonces, pues a través de estas ondas y a través de su longitud es que vemos los colores. Por ejemplo, las que son más bajas son las que están en el rojo y las que son más altas son las que están en el morado. Ajá, por eso es que la luz UV, por ejemplo, en el mar, es muy interesante este fenómeno, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se refleja la luz del sol, las partículas rojas generalmente se van como desintegrando y únicamente quedan las azules, ajá, que son las que se reflejan y por eso pues vemos el mar azul, aunque el agua sea transparente. Entonces, por esto es que cada longitud de onda pues tiene estas frecuencias, ajá, y las que son del radio largo pues son las rojas. Entonces, gracias a esto es que nosotros conocemos lo que es el color. Ahora, ¿cuáles son los colores en el tarot y qué significan? Bueno, yo recopilé más o menos como mm, mm, más o menos como unos 10 colores, ajá, que son justamente los colores que más aparecen en el tarot y generalmente van apareciendo con una, ¿cómo decirlo? Como con esta conexión con las frecuencias. Ajá. Recordemos también que las frecuencias bajas generalmente son las que están en el rojo, en el naranja, en el amarillo, ajá, y eventualmente se van elevando hasta llegar a la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, generalmente los colores sí tienen que ver mucho en este sentido. Ok, aquí vamos. Por ejemplo, el rojo representa la energía, la pasión y la acción. Básicamente, el rojo es uno de los colores que más vemos presentes a lo largo del tarot. Ajá. Y este lo podemos ver, por ejemplo, en cartas como el mago o lo podemos ver en cartas como el diablo. Ajá. En estas cartas entenderemos que es como una de los componentes principales porque es el que generalmente está incluido en el vestuario. Entonces, el rojo en sí mismo es un color que está asociado con la vitalidad, el impulso interior y además de todo esto, la protección. En la alquimia espiritual, incluso puede estar asociada con el fuego de la calcinación, porque es este proceso alquímico que es el que va a revelar poco a poco las impurezas. En la alquimia existen cuatro estadios principales de la materia, ajá, que es el nigreido, el albedo, el citrinitas y el rubedo. Estos cuatro estadios de la materia generalmente
se veían, por ejemplo, cuando se hacían como las destilaciones alquímicas. Y el nigredo era justamente como el momento en el cual era como la putrefacción. El albedo era cuando se salaba, o sea, cuando por ejemplo lo ponían como a salar y adquiría como un tono blanquecino. Luego el citrinitas o el xanthosis, que era cuando alcanzaba como un poco de maduración y su tonalidad era ambarina. Y el rubedo, que era cuando ya lograba como su total maduración. Ajá. Entonces, en este caso, el rojo justamente representa como esta capacidad de conectar con toda nuestra fuerza a través de nuestra propia vitalidad. Ajá. Entonces, por esto mismo es que este color está ampliamente asociado con el fuego, que el fuego, pues si recordamos la clase anterior, habla justo de la vitalidad, de la expansión, del calor, de la autoridad, de la guía y la confianza. Entonces, en el tarot, generalmente cuando aparece este color, pues este color nos va a hablar sobre la capacidad que tenemos a partir de nuestra voluntad que nace en nuestra salud o nuestra vitalidad. Es muy importante porque cuando aparece este color generalmente nos habla sobre fuerza, nos habla sobre cómo es que nosotros reaccionamos al entorno, cómo es que nosotros somos capaces de cambiar nuestra forma de ser y todo para poder concentrarnos a partir como de la vitalidad. Algo muy importante es que este rojo generalmente nos ayuda a revelar lo esencial. Ajá. Recuerden que por eso los diamantes, aunque nazcan en el carbón, pues cuando, por ejemplo, se les somete como a mucha presión o se les somete como a mucha, sí, como a mucha presión o como mucho, calor, es cuando más se purifican. Y de hecho, por eso es que en la Edad Media, por eso es que se quemaba a las brujas, para que a través del fuego se purificaran. Sin embargo, algo muy interesante es que cuando lo vemos en las cartas del tarot, pues generalmente nos habla sobre una energía individual. Entonces, por esto mismo es que este rojo a nivel espiritual también representa la energía del Kundalini. La energía del Kundalini se cree que es justamente como una serpiente que está enrollada en la base de nuestra columna y que se mueve a través de los chakras. Es aquí en donde encontramos como el poder personal cuando empezamos a hacer como los trabajos de fortalecimiento energético, meditación y todas esas cosas. Entonces, básicamente, el rojo pues nos indica cómo es que pueden tener como el control y la fuerza a través de a través de nuestra capacidad de cambio. Ajá. Ahora, después estará el naranja. El naranja está relacionado como al artista anterior, puede estar también relacionado con el hambre y también al mismo tiempo con esta coagulación. Ajá. De hecho, este naranja es más o menos lo que les contaba hace rato de los términos alquímicos, de cuando se alcanza la xantosis, ¿no? Que es justamente como este momento en el cual tú te vuelves como casi la mejor versión de ti. Este es el que justamente mezcla la energía vital la energía vital del rojo y al mismo tiempo la creatividad del amarillo. Y es el que nos permite tener como las ideas creativas. Básicamente, también es el que nos va a hablar como de la abundancia, es el que nos va a hablar de la prosperidad, es el que nos va a hablar sobre también en cierto sentido de la fertilidad. Ajá. ¿Por qué? Porque pues es el que nos permite a nosotros prosperar poco a poco. Ahora, después del naranja nos encontraremos con el amarillo. El amarillo en sí mismo representa la claridad, el optimismo y la conciencia. Su arquetipo al que se le relaciona es el héroe. ¿Por qué? Porque el héroe generalmente es un arquetipo inocente que pasa por un largo camino para después encontrar la mejor versión de sí. Entonces, cuando logra alcanzar el éxito a través del entendimiento y la confianza, es aquí cuando logra su proceso de realización. Y esto lo vemos, por ejemplo, en figuras como en Hermes o Mercurio, que es justamente esta energía divina del cambio, esta energía de la comunicación, esta energía de la felicidad, esta energía también de cómo nosotros conectamos con el mundo a nuestro alrededor y cómo comunicamos lo que nace en nuestro corazón. La palabra clave del amarillo siento que definitivamente es como la comunicación.
Ajá. Y al mismo tiempo, cuando esta carta también, cuando nos sale el color amarillo en las cartas, también nos puede hablar muchísimo de la riqueza. Ajá. Porque, por ejemplo, sobre todo en las cartas de los oros, es en donde más lo vemos, plasmado justamente como una idea de riqueza, pero es una riqueza que viene a partir de la creatividad. Ahora, algo muy importante es que el color amarillo generalmente les ayuda a superar la confusión, estimula el intelecto y trae claridad emocional. Y una de las cartas más representativas, pues es justamente el sol, porque no solamente trae la alegría, sino también como esta verdad. Ajá. Recordemos, por ejemplo, el mito de uno de los mitos de Afrodita, en la cual ella pues decide serle infiel a Hefesto con Ares, ¿no? Entonces, cuando le es infiel con Ares, pues justamente Ares, lo que hace es que lo ve, ¿cómo decirlo? Como que se entera de toda esta situación y al enterarse de esta situación, se entera justamente por la parte del sol. ¿Por qué? Porque pues se cuenta que Apolo es quien los ve y por eso se dice que no se le puede ocultar nada al sol. Ajá. Entonces, al final de cuentas, el amarillo también va a representar como esta verdad y al mismo tiempo también esta capacidad para disipar las sombras. El blanco justamente es un color que está asociado con la pureza. En la carta en la que más lo podemos ver es en la carta de la templanza. Y el blanco armoniza las fuerzas opuestas, ajá, que justamente tiene que ver con el equilibrio del espíritu. Su arquetipo psicológico es el inocente divino. Ajá, es como estos niños sagrados, por ejemplo, pues Baldur, el niño Dios, ¿saben? Este arquetipo de literal, los bebés como que son divinos, son justamente lo que representan, porque es esta inocencia que no ha tenido como no ha sido magullada por la experiencia mundana. Entonces, pues está relacionada justamente con la pureza. Este es el color en el cual se purifican los elementos. Y algo muy importante es que si ustedes usan este color, pues se puede crear como una conexión con lo divino y al mismo tiempo una, una, este, un escudo energético. Ah, también algo muy importante es que la templanza simboliza el equilibrio a través del movimiento. Ajá. Y bueno, cuando vemos algún color como, bueno, algún arcano como en blanco, prácticamente esta carta pues nos va a hablar sobre un momento de pureza o un nuevo inicio. Ajá. También lo vemos, por ejemplo, en el juicio. Generalmente en todas las cartas donde hay ángeles, casi siempre son representados a través como del color blanco. El negro es el color del misterio, la transformación y lo desconocido. Este refleja la sombra. Según Carl Jung, justamente la sombra es como la parte reprimida de nosotros, en donde está aquello que más nos avergüenza y por lo tanto más reprimimos. Sin embargo, esta también se vuelve un punto de poder. ¿Por qué? Porque una vez que entiendes las cosas que reprimes, puedes volverte más fuerte a partir de ellas, ¿no? Como por ejemplo, si yo soy una persona que se siente que es como, no sé, un ejemplo, ¿no? De que yo soy una persona perezosa. Y al ser una persona perezosa, pues yo siento que esa pereza es mala y la reprimo. Pero al mismo tiempo, también lo que te da la pereza es la agilidad mental de resolver situaciones en poco tiempo. Entonces, por esto mismo, es que el arquetipo de lo negro, justamente, y de la sombra, pues es justamente como este poder oculto en ti que a lo mejor al principio tú niegas, pero al final de cuentas se vuelve como una gran fortaleza. Ajá. Y bueno, justamente esto nos ayuda a fomentar la introspección y la conexión con el inconsciente. Esta carta la vemos perdón, este color lo vemos en las cartas de la muerte y el diablo, porque no solamente nos hablan como de finales ni de dominio, sino también de dónde puede haber suelo nuevo de dónde germinar y cómo al disolverte a ti mismo es que puedes ser capaz de empezar de cero. Cómo al disolverte a ti mismo puede nacer una nueva versión de ti, integrando aquello que a lo mejor al principio creías malo.
Y algo muy importante es que el negro también es el color de la unidad. Ajá, saben, de la unificación, en la que ustedes pueden entrar como a la oscuridad para descomponer lo viejo. Entonces, cuando le salen esas cartas, generalmente es como un proceso en el cual te pide como descomponer lo que ya no está fluyendo contigo para poder encontrar una nueva fuente de poder. Es como, por ejemplo, cuando reciclas cartón, ¿no? Que al final de cuentas, aunque tú creas que el cartón pues está salvable, pues no lo está. Entonces, si tú lo reciclas, pues puedes crear como nuevos productos y nuevos recursos. Luego nos vamos a encontrar con el verde. El verde es justamente el arquetipo de la madre nutricia, que es, por ejemplo, el que vemos representado a través de diosas como Demeter y Venus, ajá, que son estas diosas que son diosas madres y que se enfocan en nutrir a las personas. Ajá. Entonces, por esto mismo, pues como diosas madres, justamente lo que hacen es que nutren y estimulan, ajá, al ser humano. Básicamente, este es el color de la fermentación, en el cual algo viejo se convierte en algo nuevo y más vibrante. Ajá. ¿A qué se refiere con esto la presentación? A que, por ejemplo, cuando empiezan a salir como los fermentados de, qué sé yo, de que fermenta la masa para hacer el pan, justamente es ese mismo proceso alquímico en el cual tú puedes encontrar algo nuevo en ti para poder renacer. Algo, a nivel psicológico, este color va a estimular la empatía y la conexión con la naturaleza. Y algo también muy interesante es que en la psicología del color, Eva Heller es, es una de las pioneras en estudiarla. De hecho, hace un estudio con 2000 personas para entender qué significados le asociaban a ciertos colores. Entonces, por esto mismo es que Eva Heller, pues justamente descubre que el verde es el que también está como más asociado a la cercanía. Entonces, cuando este color nos aparece en las cartas del tarot, justamente representa como este poder regenerativo a través como de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una plantita, a lo mejor tú la ves muerta, ¿no? Pero a pesar de que tú la veas que ya no tiene como vida, si tú la dejas bajo la lluvia y bajo sol y bajo las condiciones propicias, puede volver a regenerarse y resucitar. Entonces, cuando esta carta nos aparece no, perdón, cuando este color nos aparece en cartas, justamente habla sobre esta capacidad orgánica de regeneración. Luego está el azul. El azul es la espiritualidad, emoción y paz. Es el arquetipo psicológico del sabio interior, que es quien encuentra la serenidad en el conocimiento y entendimiento. En la psicología del color, Eva Heller menciona que el azul es el color de lo divino y lo lejano. ¿Por qué? Porque es el color del cielo. Entonces, por esto es que tiende a ser como un color que se le asocia a deidades como Poseidón y Saraswati, que Saraswati es como la diosa de la maestría en el panteón hindú y Poseidón el dios del mar en el panteón griego, ¿no? Y también se le asociaba a Urano, ¿no? Que era como justamente este cielo primigenio. A nivel oculto, justamente va a representar el plano astral, en donde está, por ejemplo, las emociones, la intuición y la comunicación. Y justamente es el que invoca la calma y abre el canal de la intuición. Este lo vemos muy presente en la carta de la papisa o la suma sacerdotisa, ¿sí? Porque no solamente es el misterio, sino también la serenidad para descifrar lo oculto. Hace poco les hice un TikTok, que espero que lo puedan ver, que justamente es como resumiendo los arcanos del tarot con audios virales, ¿no? Entonces, justamente el que puse de la sacerdotisa, pues tiene que ver mucho con el tema del silencio. ¿Por qué? Porque a través del silencio es que la sacerdotisa se renueva a sí misma. Entonces, para tener silencio, primero necesitas tener concentración. Y el color azul es justamente uno de los colores que estimula esta función ejecutiva del cerebro. Luego está el morado, que es intuición, sabiduría y espiritualidad superior. Este representa el arquetipo de lo místico, ajá, y es justamente el que está asociado con deidades como Isis. Ajá. Isis justamente es como esta diosa de los misterios.
Ajá, es esta diosa de la magia en la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque Isis tiene el poder de entender la vida, la muerte y al mismo tiempo también la manipulación. Por esto mismo es que a nivel alquímico es el color de la trascendencia y la unión final con lo divino. Ajá. Para entender más la naturaleza del color morado, por ejemplo, podemos pensar más sobre los mitos de Isis, ¿no? Uno de los mitos de Isis es que cuando, a ver si no me equivoco, ajá, cuando Horus está naciendo, ella lo que hace es que envenena a Ra y le dice que sí, que a cambio de darle como el nombre de su hijo, es que ella va a poder darle como la cura del veneno. Entonces, cuando él le da su nombre, es por eso que ella llama a Horus Horus. Y por esto mismo es que ella se vuelve como esta gran maestra de la magia. ¿Por qué? Porque no solamente conoce los secretos del mundo, sino que también conoce todas las capacidades que tienen los dioses y cómo usarlas y explotar sus debilidades. Entonces, por esto mismo, el color morado, pues es el que va a representar el umbral entre lo mundano y lo celestial. Ajá, o sea, lo vemos, por ejemplo, en las cartas del ermitaño, o lo podemos ver también a veces, o sea, bueno, dependiendo como de la versión del tarot, pero a veces incluso también lo podemos llegar a ver en, por ejemplo, los amantes, la estrella, lo vemos muchísimo en la carta de la muerte. ¿Por qué? Porque en la muerte, pues es justamente la muerte que avanza después a través del juicio final. Ajá. Entonces, pues es justamente esta guía que nos lleva hacia la sabiduría divina. Luego está el dorado. El dorado representa como al rey o a la reina divina. Y esta energía del rey o la reina divina es justamente como estos dioses gobernantes que, por ejemplo, podemos ver en Zeus o Hera, ¿no? Que son generalmente los patronos de los panteones. Entonces, esta energía del gobernante casi siempre es aquel que es líder y protector con aquellos que están bajo su mando. Entonces, en la alquimia es el color del oro, ajá, de la piedra filosofal. Bueno, la piedra filosofal, aunque por ejemplo en Harry Potter se nos presenta como literal una piedra, realmente era una alegoría alquímica respecto a la purificación y perfeccionamiento del espíritu. Entonces, por eso es que representa el éxito espiritual y material. Y es el color de gran poder para, por ejemplo, los rituales de prosperidad. Básicamente, a nivel psicológico, va a conectar con la energía de la abundancia y el logro supremo. Y bueno, lo vemos también, por ejemplo, en la carta del mundo, lo podemos ver también en la carta del carro, lo podemos ver incluso también en las cartas ay, ¿cómo se llama? En la carta del sol. En algunas presentaciones lo ponen así como doradito. Luego está el plateado, que es la contraparte del dorado. Ajá. Y nos representa la conexión lunar. La energía lunar es una energía que está relacionada con cómo conectamos con nuestro mundo interior. Y básicamente, para esto tenemos que entender que esta es una energía cíclica, ¿no? Que tiene nacimiento, plenitud y muerte. Entonces, generalmente la podemos ver en las emociones, las mareas y el subconsciente. Generalmente es un color que está relacionado con la introspección y con el misterio, además de que representa el principio femenino, ajá, esta energía que es la receptiva, justamente la que les platicaba la otra vez de las partes de la polaridad, y justamente es la que también está relacionada con el ciclo, ajá. Entonces, generalmente está relacionado con el arquetipo de la hechicera. ¿Por qué? Porque es la que actúa como puente entre los mundos invisibles a través de moverse entre los planos. Y bueno, se conecta con deidades como Selene, Artemisa y Hécate, que son guardianas de los secretos ocultos. A nivel alquímico, pues se asocia con el metal, digo, con el mercurio, que era un metal que justamente representaba la conexión entre lo físico y lo espiritual. De hecho, ay, a ver si no me equivoco, en China, la Gran Muralla justamente fue construida por el emperador dragón. El emperador dragón era justamente como uno de los emperadores más fuertes porque, pues bueno, unificó China y además de todo esto,
pues también fue un gran guerrero. Entonces, él cuando pues muere, básicamente lo que hace es que pide que sea enterrado con un ejército de guerreros de terracota y se dice que su tumba estaba rodeada por ríos de mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio también a nivel alquímico, pues tiene esta capacidad de purificar los espacios y transformar. Ajá. De hecho, por eso es que, bueno, cuando por ejemplo lo vemos a lo largo de los siglos, sí, incluso el mercurio era usado para tratar la sífilis. ¿Por qué? Porque pues se creía que era el que ayudaba a sanar, ¿no? De hecho, incluso había un dicho, ¿no? De una noche con Venus, toda la vida con Mercurio. ¿Por qué? Porque pues era el tratamiento en la edad moderna. Moderna me refiero a la época como victoriana, para poder como tratar esto a partir de los conceptos alquímicos. Entonces, por esto, ahora sabemos que pues el mercurio es sumamente tóxico, ¿no? Pero justamente es la fase de refinamiento que justamente se eleva hacia un estado más consciente. De hecho, en la alquimia, la plata era como el segundo metal más sagrado, ¿no? Primero estaba el oro y luego estaba la plata. ¿Por qué? Porque era, bueno, según los alquimistas, se creía que era como el punto perfecto de refinación. Luego está el color rosa. El color rosa lo podemos ver, por ejemplo, en la carta de los amantes y la carta de la emperatriz. Este color básicamente tiene como varios aspectos. Uno de ellos es el amor elevado y representa al sanador interior. Ajá, porque justamente es el que representa estas figuras que irradian amor, incondicionalidad o como la madre o el maestro espiritual que guía desde el corazón. En este caso, por ejemplo, cuando lo vemos en la carta de la emperatriz en muchos tarots se cree que está embarazada. Entonces, como, bueno, a veces, también se cree que la conexión de amor más pura que existe es la de una madre a su hijo. Por eso es que justamente, pues, o sea, se pensaba que esta energía pues era la que rodeaba, era la que rodeaba esta carta, ¿no? La carta del amor, la expansión, la nutrición, el crecimiento y el amor. Entonces, pues justamente esta es la energía de la unión espiritual y la integración del principio masculino y femenino. ¿Por qué? Porque para lograr este tono tienes que usar el rojo, que es representado por la energía masculina, y el blanco, que es el que representa la energía femenina. Entonces, este es el color del alma cuando alcanza una pureza emocional. Y bueno, básicamente se asocia con la multiplicación, que es el momento en el que el amor y la conciencia pues se expanden hacia el infinito. A nivel arquetípico se le asocia con diosas como Kuan Yin, Afrodita y la Virgen María, ajá, en este tema como de amor maternal y sanación espiritual. Y pues está vinculado al chakra del corazón, que es el chakra que pues literal está a la altura del corazón. Luego están, bueno, ya ahora que ya vimos todos los colores, pues es momento de ver las regencias planetarias. ¿Por qué? Porque así como los colores nos hablan sobre un lenguaje visual, que son los que nuestros ojos van a percibir primero, a nivel simbólico, las regencias planetarias van a estar detrás de cada carta y nos van a hablar como de la energía oculta. Entonces, bueno, los planetas básicamente añaden como esta dimensión cósmica a las cartas, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos a Venus y la emperatriz. ¿Por qué? Porque al regir a la emperatriz, pues justamente subraya como esta conexión con la fertilidad, el placer y la creatividad. Y esto justamente nos ayuda tanto como a la creación literal, así como por ejemplo hacer, qué sé yo, bueno, velas, hacer pintar, hacer joyería, o al mismo tiempo como a la metafórica, que es como planear a largo plazo o lograr algo que queremos. Saturno y el mundo justamente simbolizan las lecciones de la vida y pues rige el mundo justamente como esta parte destacada de la disciplina. Entonces, pues justamente las correspondencias planetarias nos ayudan a entender un poco más profundo la naturaleza detrás de las cartas. Ahora, ¿cómo es que funcionan estas correspondencias?
Básicamente, déjenme ver quién llegó. Ok. Básicamente, en el tarot van a ir como las correspondencias planetarias y las correspondencias zodiacales. Ajá. En este caso, por ejemplo, a través de la energía proyectiva, pues nos vamos a encontrar en que hay una subdivisión en aire y fuego. Ajá. Luego, aquí se va a volver a subdividir en los planetas, que es, por ejemplo, Sol, Marte, Júpiter y Mercurio. Y, por ejemplo, los signos de polaridad masculina, ya sea porque son signos de fuego y de aire, pues van a ser, por ejemplo, Leo, Aries, Sagitario, Géminis, Acuario y Libra. Hay cartas que específicamente están como ligadas a un signo zodiacal, como por ejemplo así, por ejemplo, ay, chica, se me fue, perdón. Así, el rey de copas. Ajá. Los reyes generalmente están como relacionados a los signos cardinales. Ajá. Entonces, por ejemplo, el rey de bastos, pues está relacionado con Aries. El rey de copas está relacionado con Cáncer. El rey de pentáculos con Capricornio. Y el rey de ay, ya no sé. Rey de espadas con Libra. Ajá. Entonces, justamente estas correspondencias nos revelan un poco más de la naturaleza oculta de las cartas. Y por esto es que va a ver como esta subdivisión en energía proyectiva y energía receptiva. Ajá, que ya sabemos que la energía proyectiva es la que acciona y mueve, y la receptiva es la que gesta y nutre. Ajá, entonces por eso es que va a haber planetas que son de energía proyectiva y planetas que van a ser de energía receptiva, como por ejemplo la Luna, Venus y Saturno. Ajá, que son justo los que pues están aquí presentes. Ahora, básicamente, esta ley de los planetas es conocida como la ley septenaria, y pues aquí existen 7 regencias planetarias, que es el Sol, la Luna, Marte, Venus, Júpiter, Mercurio y Saturno. Ajá. Son las 7 regencias planetarias de la astrología tradicional. Entonces, bueno, ¿qué es lo que rige cada una? El Sol básicamente es el regente del ego, la conciencia y la energía diaria. En el arcano del sol, literalmente esto es lo que significa. Ajá, es este núcleo de la personalidad, es esta capacidad de entender quién eres y sobre todo esta energía que se va a repetir de forma diaria. Por eso es que tiene esta simbología, que es un puntito que habla de concentración y un círculo que es eterno, y el círculo eterno pues siempre nos va a hablar de repetición. Entonces, por esto mismo, es que es el que representa como la luz de la conciencia y la divinidad que existe dentro de cada persona. Sí, el sol es el regente del signo zodiacal Leo. Y bueno, básicamente, por eso en la astrología, pues representa el yo, la identidad, la vitalidad y la fuerza creativa. Luego va a estar la luna. A nivel astrológico, la luna representa el mundo emocional y la intuición, la memoria y la conexión con el pasado y la familia. De hecho, en el libro de Los planetas de Bruno y Lois Huber, justamente mencionan que es un radar emocional que te ayuda como a entender la energía que está a tu alrededor. Entonces, este es el regente de Cáncer y justamente actúa como un sonar, ajá, así como un sonar, como un detector, que te ayuda como a interpretar el ambiente. Ajá. Por eso es que la luna está tan asociada con la intuición, porque no necesita como un patrón lógico de funcionamiento, pero a través como de la interpretación del entorno, puedes entender el ambiente que lo rodea, ¿no? Entonces, por esto mismo es que la luna representa las emociones, los sentimientos y el inconsciente, y pues se asocia con Selene o Artemisa o las diosas lunares en general, y simboliza la protección, el inconsciente y los ciclos de la vida. ¿Por qué los ciclos de la vida? Porque recordemos que la luna tiene fases, ¿no? Tiene esta fase plena, que es la luna llena, tiene esta fase mmm, decadente, que es la luna menguante, y la fase de expansión, que es la luna creciente.
Luego está Mercurio. Mercurio es el planeta que representa la mente, la lógica y el pensamiento concreto. De hecho, algo muy interesante es que en el libro de los planetas de Bernard Lewis Huber, ay, no sé si está en la bibliografía, según yo sí, si no, igual se los pongo ahorita que termine la clase, justamente mencionan muchísimo el tema de que hay personas que piensan de una forma más mercurial y personas que piensan de una forma más jupiterina. Y bueno, eso lo pueden saber a través de hacer un ejercicio. Por ejemplo, ¿ustedes cómo piensan? ¿Piensan con palabras o piensan con imágenes? Ajá, con imágenes, con olores. ¿Cómo piensan? Ajá, o sea, piénsenlo y pónganmelo en chat para leer cómo es que, cómo piensa. ¿Ustedes piensan con imágenes o con palabras? Porque siento que es como algo que generalmente no nos preguntamos, pero que es muy interesante como descubrir. Así que espero sus respuestas en el chat. Ok, ahora, a nivel astrológico, justamente este es el planeta que nos va a ayudar con la comunicación tanto oral como corporal. Ajá. Y pues es el que también nos ayuda a aprender y a enseñar. Y pues como es un planeta que se mueve muy rápido porque casi siempre va al parejo del Sol, pues se asocia con los viajes cortos. Rige los signos de Géminis y Virgo, y pues se asocia con Hermes, que era el mensajero de los dioses, que era el único que viajaba entre los mundos. ¿Por qué se decía que viajaba entre los mundos? Porque él podía ir al Olimpo, al mundo de los mortales y al inframundo. Era de los pocos seres que podía entrar a esos tres planos. Y justamente simboliza como esta rapidez mental y esta conexión entre lo humano y lo divino. De hecho, algo muy interesante es que, ay, y ahorita no lo comenté con el Sol, pero bueno, tanto Apolo como Mercurio fueron dioses que fueron desterrados del Olimpo y fueron obligados a pasar un tiempo entre los humanos. Entonces, a través de ese tiempo que pasaron en la Tierra, fue que ellos lograron como cultivar cierto sentido como de humanidad y empatía hacia los mortales. Y es aquí donde pues tienen como muchas aventuras. De hecho, se pelean como de hecho, aquí es cuando también surge como, por ejemplo, el caduceo. ¿Por qué? Porque básicamente Apolo le regala a Hermes una vara que es capaz de arreglar todos los conflictos. Entonces, lo que hace Hermes es que la prueba entre dos serpientes que están peleando y de esa manera la separa. Ajá. ¿Por qué? Porque pues es como esta habilidad mental. Y justamente eso es lo que permite lo que nos permite a nosotros entender esta energía de Mercurio. Ajá. Es esta capacidad de poder como acabar con los conflictos a través de la sabiduría. Por ejemplo, en el Sol, pues esta energía la vemos como completamente representada por la carta del Sol, pero también puede estar como representada a través de otras cartas, como por ejemplo la carta del triunfo. Y acá la luna, ¿no? Que esta está representada en la suma sacerdotisa. O esta, que por ejemplo la podemos ver en el hierofante, ¿no? Que al final de cuentas se vuelve el gran maestro, capaz de enseñar a otros. Y bueno, después nos vamos a encontrar con Venus. Venus, a nivel astrológico, va a representar la sensualidad, la armonía, las relaciones y el arte. Ajá. Es el deseo de unión y de disfrute. Va a regir a Tauro y a Libra. Y al mismo tiempo también se va a asociar con Afrodita y en la tradición romana pues es Venus. Básicamente, esta energía es la que representa la autoestima, la fertilidad, la creatividad, la capacidad de crear y recibir placer y también cómo nosotros nos queremos. Ajá. Entonces, por esto mismo, es que esta energía la vemos como muy presente en cartas, como por ejemplo el 10 de copas, el 10 de pentáculos y en la emperatriz. ¿Por qué? Porque son cartas que hablan de expansión, de fertilidad, de armonía, de momentos en la vida en la que todo es perfecto. De hecho, Venus, también su simbología es muy interesante, porque si se dan cuenta es un circulito y aquí es una cruz. Este circulito va a representar a la conciencia y esta cruz va a representar a la materia.
Entonces, por esto mismo, es la que nos permite a nosotros entender cómo podemos vivir siendo conscientes de nuestros límites materiales. Luego va a estar la fuerza de Marte. Ajá. Marte es el planeta de la fuerza, la acción y la corporeidad y la salud. Generalmente también representa como, si se dan cuenta, a nivel simbólico, es un circulito que representa la conciencia, una línea y una flechita, ajá, que es justamente como la conciencia que se expande. Por esto mismo es que está asociado con la fuerza y la vitalidad y es el que nos permite a nosotros tener como fuerza, salud, la capacidad de empuje, de arranque y sobre todo de disciplina. Ajá. Marte es una energía marcial que va a repetir algo de forma constante hasta que lo logra. Ajá. Justamente como la energía de un militar, imagínense eso. Ajá. Es la parte de la disciplina, la parte del valor en la batalla, también la capacidad de poner de poner de activarnos y de hacer como grandes cosas, eso también está aquí en la energía de Marte. Y bueno, a nivel mitológico se asocia con Ares, que es justamente este dios de la guerra y la conquista, y pues va a simbolizar esta energía instintiva del coraje y de la competencia. Ajá, pero no solo eso, sino que también es el que nos va a permitir a nosotros ser conscientes de cómo es que vivimos, ajá, y también de cómo podemos mejorar nuestra salud y nuestra existencia. Algo muy interesante es que, ay, no sé si se los comenté, creo que sí. Bueno, el sol generalmente se asocia con la vista, la, perdón, el sol se asocia con la vista, la luna se asocia con la piel, el Mercurio se asocia con los oídos y el habla, y Venus se asocia con el gusto, con el sentido del gusto, y Marte se asocia con el olfato. Ajá. Entonces, estos sentidos, por ejemplo, si les llegan como a preguntar algo relacionado como a, por ejemplo, ¿qué ves en mi futuro, no? Y les sale como esto, y si les están preguntando de salud, pues puede ser que esté relacionado como con algún sentido. Ajá. No, pues veo que a lo mejor estás teniendo como un problema en el sentido del olfato, pero pues se va a arreglar a largo plazo. No te preocupes. Ajá, o sea, para eso es importante como saber estos pequeños detalles. Ahora, después nos vamos a encontrar con Júpiter. Júpiter es justamente la representación de la suerte, la abundancia, la filosofía de vida que se adquiere a lo largo de nuestro camino, la espiritualidad y la enseñanza. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien con Mercurio aprendemos y memorizamos, con la energía de Júpiter es que somos capaces de practicar y adiestrar a otros. Entonces, por esto es que es un planeta que está relacionado con el crecimiento. Ajá. Y bueno, básicamente, este es este planeta rige a los signos de Sagitario y tradicionalmente a Piscis. Ya en la astrología moderna, pues a Piscis se le asocia como que está regido ¿se llama? Así, por Neptuno. Entonces, pues básicamente lo que representa es como la capacidad de gobernar, de liderar y la justicia. Ajá, es la búsqueda del conocimiento y la confianza en el destino. Ajá. ¿Qué carta se asociaría a esto? Creo que una de las cartas que definitivamente se podría asociar a la energía de Júpiter es la carta del loco, porque al final de cuentas el loco pues va siguiendo su corazón, ¿saben? El loco va simplemente avanzando y confiando en que va a poder avanzar, en que hay algo nuevo más allá de todo esto. Luego está Saturno. Saturno justamente es el planeta de la autoridad. Ajá. Representa el karma, las limitaciones y el tiempo que tarde o temprano nos alcanza. Por ejemplo, para entender la energía de Saturno, imagínense todos los malos hábitos
que al final de cuentas causan como enfermedades a largo plazo, ¿no? Como por ejemplo fumar, ¿no? Que puede aumentar como la probabilidad de que te dé cáncer pulmonar o cosas así. Esa es la energía de Saturno, lo que construyes todos los días de tu vida y que tarde o temprano te alcanza. ¿Qué cartas podrían estar relacionadas con estas? Por ejemplo, la carta de la muerte. A nivel de mitología se asocia con Cronos y es justamente este titán del tiempo que devoraba a sus hijos y simbolizaba las pruebas de la vida, la madurez y la construcción a largo plazo. Luego, pues va a estar también la revolución. Ajá. Por ejemplo, aquí nos encontraremos con la energía de Urano. Ajá, Urano es la octava elevada de Mercurio. Las octavas elevadas son los planetas que se descubrieron después, pero que funcionan en energías muy similares. Básicamente es el que representa los cambios radicales, la originalidad y la tecnología y la rebeldía. De forma tradicional, este planeta se le asocia, por ejemplo, a la carta del loco, justamente porque representa como a veces los ideales que si no pone, que si los ideales que a veces que son demasiado elevados como para llevarlos a cabo en la vida real. Ajá. Entonces puede ser justamente como esta energía que a veces no nos permite como ver las cosas porque lo estamos como sobrepensando, o también la energía creativa que nos permite avanzar y crear algo nuevo. Ajá. Son dos axis, es un mismo axis, pero diferentes expresiones. Y bueno, es el planeta de la libertad. Y pues se asocia con Urano, que era este dios primordial del cielo, que fue derrocado por su hijo. Y pues va a simbolizar la ruptura con lo establecido y la evolución de la conciencia. Luego, pues vamos a encontrarnos con Neptuno. Esta es la octava elevada de Venus. Y básicamente representa los sueños, la intuición, la creatividad y la forma en la que conectamos, con el mundo. Yo siento que el arcano al que más se puede asociar sería como con el 7 de copas, o en su defecto, también como, por ejemplo, siento que podría estar como, igual como con la templanza, porque justamente representa de un lado como la intuición, la creatividad y hasta cierto punto el equilibrio que se puede alcanzar con el movimiento, y también al mismo tiempo con la forma en la que nosotros conectamos con lo divino y lo intangible, pero también cómo podemos evadir y autoengañarnos. Esa es la energía de Neptuno, esta ilusión, este inconsciente, incluso como este amor incondicional y a veces como la evasión o los sueños o los misterios. Y bueno, después va a estar Plutón. Esta es la octava elevada de Marte y generalmente se asocia con la muerte, el cambio, la regeneración y la profundidad. Básicamente, a nivel mitológico, pues justamente es es el planeta que está relacionado con Hades, o Plutón en la tradición romana. Y pues es quien gobernaba las sombras y secretos de la vida y la muerte. Y pues simboliza el poder personal, la obsesión y la metamorfosis. Bueno, básicamente, esta es como una de las tablas que yo encontré como en los libros de los Huber, que justamente nos ayudan a poder como entender mejor la energía de los planetas. Y bueno, cuando nosotros entendemos esto, también podemos ver, por ejemplo, cómo están las regencias de cada planeta. Yo sé que a lo mejor esto puede parecer un poco, pues, rebuscado cuando vemos, por ejemplo, temas de tarot, pero es importante entender estas energías porque son los arquetipos principales que nos van a ayudar a entenderlo. Y bueno, luego estarán el tema de las regencias zodiacales. Pero este es un tema un poco más largo y pues se los daré en la próxima sesión. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho esta parte del taller. Nos vemos la próxima semana, mismo horario. Espero que se la pasen increíble. Por favor, si ven esto en YouTube, no olviden comentar, compartir, reaccionar. De verdad, me ayudan muchísimo. Acuérdense que ahorita estamos en una situación en la que pues no tengo trabajo, entonces como que cada comentario, cada like realmente me ayuda a que pues pueda seguirles como
trayendo este tipo de materiales. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este taller y nos vemos la próxima semana para poder continuar con estas clases de tarot. Así que bueno, nos vemos. Tengan un excelente fin de semana. Gracias.